Para el bolsillo de dos vivos vamos a necesitar una pieza de 10 por 10 pulgadas, es un cuadrado, ¿ok? Una pieza al hilo de la misma tela de 7 pulgadas y media de largo por 3 pulgadas de ancho. Esta pieza va a ir natural. Vamos a necesitar otra pieza de la misma tela de 7 pulgadas y media de largo. El hilo va hacia lo largo por 2 pulgadas exactamente de ancho. No puede ser ni más grande ni más pequeña. Necesitan ser 2 pulgadas exactamente. Una pieza de tricot de 1 pulgada 1/4 de ancho por 7 y media de largo. Esta no importa hacia qué lado la corten. Y por último, una pieza de forro, que en este caso necesitaríamos popelina, que va a ser de 20 pulgadas de largo al hilo el largo por 8 pulgadas y media de ancho. Ok, por el revés vamos a bajar 3 pulgadas, vamos a centrar y a partir del centro vamos a marcar 2 pulgadas 3/4 hacia cada lado. En total nuestro ancho de bolsa tendría 5 y medio. Vamos a tomar la pieza de tricot y la vamos a poner justo sobre la línea. Estamos preparando la pieza para poder poner el bolsillo. Es necesario que este se refuerce con el tricot para que la pieza no se deshile o no se vaya a romper. Esto se hace por la parte de atrás. Al momento de colocarlo, igual vamos a centrar y se va a planchar. Es necesario que quede planchado para que quede fusionado. Con la pieza de 2 pulgadas de ancho y 7 y media de largo vamos a trabajar los vivos. Por lo tanto, esta pieza debe de tener entretela, que es el tricot, ¿ok? Esta pieza la vamos a doblar justo en 2 partes, o sea, vamos a hacer 2 pestañas que doblen hacia el centro, que midan media pulgada cada una, media a un lado, media al otro. Debe de quedarnos totalmente parejita. La pieza va a quedar de esta manera, doblada exactamente a media pulgada. Se tienen prácticamente que besar las líneas, o sea, una pestaña con la otra. Y si yo observo, me tiene que quedar pareja sobre la línea de la regla y que mida exactamente 1 pulgada. Para ayudarme a planchar y aplanar, puedo hacer esto, o sea, planchar con vapor. Ay, perdón. Y si tengo un cuadrito de madera como el que usan en marroquinería o alguna pieza que tengan que sea de madera de pino que esté lisa, lo pueden usar. Posteriormente de poner el vapor se pone la pieza de madera. En mi caso yo tengo esta planchita y eso me ayuda a que la pestaña o la tela quede más fija y no se esté abriendo tanto. Se plancha por el derecho, por el revés. ¿Sale? Por el revés traten de poner siempre un trapito encima. Yo no lo estoy haciendo porque es una muestra. Ya teniendo estas dos piezas preparadas, solamente nos falta la pieza natural, a la cual le vamos a pasar over por la parte de abajo, y a la pieza de forro también le vamos a pasar over, pero solo por un lado, ya sea el de arriba o el de abajo. El cuadro está todo lleno alrededor de over. La parte del forro tiene un solo lado over. La tapa tiene over. Y ya tenemos la pieza doblada de 1 pulgada exactamente, mitad y mitad con tricot. Lo que vamos a hacer ahora es marcar por el frente de la tela la misma abertura que tenemos aquí. ¿Sale? Podemos basarnos con la misma medida. Recuerden que sacamos mitad de la pieza, luego bajamos 3 pulgadas y a partir de esas 3 pulgadas movimos el ancho de abertura de bolsillo. Vamos a prolongar esta línea, vamos a hacerla larga y justo donde sea el ancho de la medida del bolsillo, ahí es donde vamos a poner 2 líneas verticales. Esto nos va a ayudar como guía para poder colocar la pieza que ya está previamente doblada. A esta pieza le voy a marcar 1/4 en cada lado, sacando la mitad, o sea, prácticamente sería la mitad de la mitad.
Para yo poder marcar este cuarto, necesito poner un poquito antes la regla. Recuerden que tenemos que contemplar el grosor de la greda o del lápiz o de lo que vayamos a marcar. Yo lo estoy marcando con greda azul para que ustedes lo puedan ver y que sea más fácil. Traten de marcarlo con un color blanco o con el color que sea el más parecido posible, ya que los colores muy intensos o muy fuertes no se quitan tan fácilmente. Voy a marcar a partir de la orilla hacia adentro un cuarto. Siempre tengo que tener en cuenta el ancho de la punta de lo que voy a usar. En mi caso yo estoy usando esta greda que es polvito prácticamente y la línea es delgada. Si van a usar un lápiz, tengan en cuenta el grosor del lápiz o el grosor de la greda. Si yo lo pongo exactamente donde está el cuarto y marco la línea, voy a hacerlo más amplio de lo que realmente es. Entonces tengo que saber usarlo y tengo que hacerlo con exactitud. Una vez que yo ya marqué estas dos líneas, lo que voy a hacer es colocarlo encima del bolsillo. ¿Ok? Aquí tengo mi línea de referencia. Acá tengo la otra y prácticamente estoy centrando el bolsillo, que me quede la misma distancia aquí y la misma distancia acá. Si ustedes se fijan, aquí tenemos las dos líneas que utilizamos de guía. Lo que yo voy a hacer es colocar unos alfileres para que me ayude a que esto no se mueva. Y voy a volver a marcar con greda, pero por encima. Esta línea me va a delimitar la entrada del bolsillo. Hasta ahí es hasta donde yo debo de coser. Voy a prender mi máquina con una puntada pequeña y voy a colocarme justo sobre la línea. Hago remate y me voy a ir totalmente derechito hasta llegar a la otra línea. Listo. Una vez que yo ya hice esto, voy a cortar los hilos. Y voy a coser la otra parte. Recuerden siempre hacer remate al inicio y al final. Quito los hilos. Lo que voy a checar es que aquí coincidan mis puntadas. Si se fijan, cuando yo doblo esto, está al mismo nivel, está recto. Quiere decir que está bien. En el otro lado está igual, está a la misma distancia. Por lo tanto, yo ya chequé, ya confirmé que están en el mismo punto. Si esto llegara a quedar ligeramente inclinado, está mal. Quiere decir que tengo que volver a coser y a dar otras puntadas para llegar al mismo nivel. Si no está en el mismo nivel, lo que va a pasar es que va a quedar chueca la entrada del bolsillo y eso no debe de ser. Voy a tomar unas tijeras y con las tijeras me voy a ayudar a cortar justo por el centro del bolsillo. Justo por la mitad. Una vez que yo ya corté la mitad, voy a cortar por esta línea del centro. Hago un pequeño corte de esta manera y con ese corte me voy a ayudar para irme por el puro centro. Lo pueden cortar por el frente o lo pueden cortar por el revés, ¿sale? ¿Qué va a pasar aquí? Aquí ustedes notan las costuras. Media pulgada antes, un aproximado entre media pulgada y 3/8, voy a parar. ¿Sale? Porque aquí tengo que hacer una cuchilla de la última puntada hacia el centro. Voy a hacer una cuchilla para poder voltear los vivos. Por el reverso siempre trato de cortar hasta la mitad o hasta donde puedo. Hasta aquí.
hasta el topecito más bien. Corto hasta la línea y me voy a ir a cortar ahora sí por el frente. Lo que yo hago es mover esto, o sea, mover esta pestaña para poderme guiar, y voy a ir con mucho cuidado llegando hasta casi la puntada, pero no cortar la puntada, y voy a hacer la prueba. Ahí queda perfecto, ¿sale? Porque no se forma ningún pliegue. Voy a cortar el otro lado y voy a hacer lo mismo. Doblo mi pestaña hacia afuera y eso me da margen para yo poder ver. El tricot nos ayuda porque hace que la tela se deshile un poquito menos. Voy a checar, ahí ya corté un poquito. Ahora sí voy a voltear los dos laditos para checar. Y ahí está. Si ustedes se fijan, queda exactamente un cuadradito perfecto. Si se llega a deshilar es porque cortamos la puntada, porque cortamos la última puntada de más. Ahora voy a irme hacia el otro lado y vamos a repetir el procedimiento. Pueden tomar unas tijeras más pequeñitas que tengan muy buena punta, porque esto es de precisión. Este bolsillo es uno de los bolsillos más comerciales. Hay muchas maneras de hacerlo. Yo conozco 3 formas de hacerlo, pero esta es la más comercial y es hasta cierto punto la menos complicada. ¿Ok? Aquí lo que voy a hacer es con mi dedo, con mi uña, tratar de aplanar un poquito la costura. En este caso, con esta costura, lo ideal sería plancharla. Sí la vamos a planchar, pero la vamos a planchar después, ¿sale? En la tela que ustedes van a trabajar, como es tela para sastre, es menos gruesa. Yo estoy trabajando con mezclilla. Es un poquito más difícil de voltear o de manipular. Lo que voy a hacer es fijar esto. Voy a acomodar aquí. Esta pestañita se va a fijar justo acá, ¿sale? ¿Cómo lo vamos a fijar? Checamos que esto esté totalmente parejo, que los vivos prácticamente se estén besando, que queden cerraditos. Voy a jalar la pestañita y lo que voy a hacer es con mi aguja coser sin agarrar la tela original, solamente la pestaña. Aquí tengo que rematar, por lo tanto me regreso un poquito. Listo. No es necesario que cosamos hasta acá, o sea, muchas veces. Solamente con que quede fijo el triangulito ya está bien. Ahora, si ustedes se fijan, aquí ya quedó cosido, ya está reforzadito, ya está asegurado prácticamente. Lo mismo voy a hacer con el otro lado. Acomodo bien mis vivos, que queden bien estiraditos. Volteo la pieza original y estiro la pestañita en triángulo que dejé al momento de cortar. Aquí yo ya rematé ambas costuras. Si ustedes observan, aquí está una, aquí está la otra. Lo volteo y ya están los vivos. No hay ningún pliegue en las esquinitas. Por lo tanto, esto quiere decir que mi bolsillo quedó bien. ¿Ok? Ahora lo que sigue es que voy a cerrar con puntada de zigzag a mano, aguja e hilo, la abertura de mi vivo. Esto lo que hace es que no se vaya a deformar cuando yo tengo que cerrar y colocar lo demás, el forro, la vista, etcétera. Lo que voy a hacer aquí es meter la aguja. Yo lo voy a hacer con otro color de hilo doble. Coso, avanzo hacia atrás,
me regreso al frente, ¿ok? Y luego me voy hacia arriba igual, atrás, al frente. Trato de no tensarla mucho, pero sí que quede cerradito, ¿ok? Aquí me voy a bajar y voy a hacer el mismo procedimiento, atrás, al frente. ¿Ok? Lo voy a ir manipulando para que queden igual. Listo, una vez que yo terminé, voy a hacer 2 pasadas. No necesito hacer un nudo porque lo voy a quitar. Esto solamente me va a servir para ayudarme a que esto no se me vaya a deformar. Ahí ya está cerradito. O sea, obviamente se va a abrir porque tiene margen, pero no se va a abrir demasiado. Para colocar el forro voy a ubicar la parte que tiene over debajo de los vivos. O sea, aquí tengo vivo superior, vivo inferior. Me voy a ir al revés y voy a hacerlo de esta manera. El forro del bolsillo, el frente, en mi caso es estampado, debe de quedar dentro de la bolsa. Si yo hago esto, el frente de mi tela es este, ¿sale? Si su tela no tiene frente ni revés, no hay ningún problema como la pongan, solo ubiquen la parte que tiene over pegadita al vivo inferior, ¿ok? Lo que yo voy a hacer aquí es, para poder tapar esto, que cuando yo meta la mano en mi bolsillo y esto no se vea, lo voy a colocar de esta manera, la over en ese hilo. O sea, voy a pasar mi forro hacia la parte de arriba y voy a centrar. Recuerden que es muy importante centrar. ¿Qué voy a hacer aquí? Agarro las 2 piezas, las volteo y voy a coser desde aquí por la misma línea hasta acá, hasta que llegue acá. Eso lo que va a hacer es que me asegure que mi bolsillo quede bien embolsadito o bien cerradito al momento de yo meter la mano en el bolsillo. O sea, que no sienta yo ninguna hebra. Listo. Corto excesos de hilo. Si ustedes se fijan, no hubo ninguna costura aquí, no se afectó. Lo volteo por el revés y queda de esta manera, ¿sale? Queda fijo. Ahora, si yo quiero levantar esto, si yo quiero levantar mi bolsillo, lo que se alcanza a ver es esta parte. Muchas veces le ponen over a todo esto junto, pero la verdad, al ponerle over aquí nos arriesgamos a que podamos agarrar parte de la tela o parte del bolsillo y no es muy conveniente. Generalmente este tipo de bolsillo se usa más que nada en los bolsillos del saco, porque en el saco quedan totalmente embolsados, ¿sabe? O sea, no se aprecia, no se alcanza a ver, ¿ok? Una vez que yo ya hice esto, lo que sigue es que voy a subir mi forro, lo voy a colocar un poquitito más arribita de la línea de mi pieza. ¿Cuánto más? Como un cuartito. Voy a acomodar mi forro y voy a hacer que quede totalmente derechito o parejito. Una vez que yo ya tengo esto, ubico el inicio de mi vivo. Lo que yo voy a hacer aquí es colocar esta pieza que es la vista, para cuando yo abra el bolsillo se vea esto en lugar de la tela. Lo coloco justo aquí, o sea, donde inicia el bolsillo inferior, la pestaña, la voy a poner aquí
y voy a hacer esto. Acuérdense siempre de centrar. Ahí está centrado. Subo mi forro, queda un cuartito arriba, acomodo y voy a poner alfileres. Estos alfileres me van a ayudar a sostener la vista. Ok, aquí ya sé la ubicación correcta en donde debe de ir. Costura por donde está la over, costura por arriba. No es necesario que cosa los costados, no se va a ver porque vamos a cerrar. Los alfileres ya los puedo pasar hacia el frente. Ok, costura de arriba y ahora vamos con la costura de abajo. Se supone que ustedes están cosiendo con un hilo que es totalmente igual al de la tela. Ok, yo estoy cosiendo con un hilo que es blanco para que se pueda apreciar cómo debe de quedar o cómo deben de ir las costuras. Voy a poner mi piecito justo en la orillita. Recuerden que el ancho de la patita es de un cuartito. Entonces lo voy a poner súper pegadito. Hago remate, saco, igual corto hilos. Listo. Una vez que yo ya tengo esto, obviamente es necesario planchar, siempre es necesario planchar. Cada paso que yo hago es necesario que lo planche. Me regreso, voy a acomodar aquí, ¿sale? Para yo poder acomodar esto, voy a unir esta parte. Quiere decir que voy a cerrar ahora este vivo, pestaña de la parte superior. Y voy a hacer el mismo proceso. Vamos a cerrarlo todo desde acá. Pasando por la misma línea de costura. Okay. Subo esto y si se fijan, aquí queda el margen que yo dejé un poquito más afuera. Antes de fijar esto, lo que tengo que hacer es cerrar mi bolsillo, ¿sale? Aquí el bolsillo está todavía abierto. Lo que tengo que hacer es cerrar de esta manera. No es necesario dejar todo este margen, ¿sale? Puedo dejar un poquito menos para que no se note tanto. O sea, que tanto menos puedo dejar el bolsillo al margen de la abertura de los vivos o puedo dejarlo un poquito más abierto. Esa ya es mi decisión, ¿sale? Lo que yo voy a hacer es dejarlo a 1 centímetro más para que no quede muy pegadito. Empiezo desde la parte de arriba. Y me voy a ir todo parejo. Remato al final. Y ahora sí, vamos a hacer el otro lado. Tengan cuidado siempre de que les quede el forro parejo, que no se les vaya a torcer, porque eso se notaría demasiado en el bolsillo. Aquí cuando hago este lado visualizo
más o menos cuánta distancia es. Lo pueden medir con una regla para que sea más fácil. Remato y me voy todo derechito. Listo. Ahora sí, nos vamos a ir a planchar. Ok, aquí lo que voy a hacer es primero planchar el forro a que me quede totalmente parejo. Ya después voy a voltear y planchar la parte de arriba. Todavía nos falta rebajar estas pestañas y pasarles over. Una vez que ya les pase over yo y que quede esto fijo, entonces ya me voy a ir a planchar la parte de los vivos. Ok, el siguiente paso aquí es rebajar la pestaña dejándola aproximadamente a 3/8 de la línea de costura para poderle pasar over. Ok, aquí yo ya pasé over, pasé con el frente de la over volteando hacia arriba, o sea, colocando la over así. Este es mi frente, voy a continuar hasta dejar una colita. Es importante que aquí quede una colita. Si yo lo corto al puro ras, entonces la over se me va a ir. Muchas veces es normal que nos pase esto, que quede un pedacito de tricot por fuera, no hay ningún problema. Ya lo único que falta es fijar esto a un cuartito para que esta pieza no esté volando. Si se fijan, aquí no hay un terminado, pero eso va a quedar totalmente embolsado, va a quedar por dentro. Ahora sí, aquí ya pasé la costura por encima y lo que voy a hacer es descoser esta parte, el zigzag. Lo puedo cortar y lo único que voy a hacer es quitarlo manualmente. Con un poquito de fuerza, no pasa nada. Porque ya está el vivo bien cosido. Aquí tengo el nudito, lo voy a quitar. Y estas partes de acá también. Aquí pasé 2 veces, entonces con ayuda de un descosedor lo voy a quitar bien para que no quede ninguna marquita de este. Ahora, si yo abro mi vivo, está de esta manera. Aquí está cerrado, o sea, queda bien pegadito, y acá está, o sea, si yo lo abro, se ve la vista y por acá por dentro se ve el forro. Si yo saco el forro, queda de esta manera. ¿Ok? Eso sería todo para el vivo. Es muy importante que si ustedes notan que la tela puede prescindir de plancha, o sea, no siempre, pero al inicio de la plancha del vivo, o sea, que con que al momento de yo pasar el dedo quede bien, podemos seguir adelante. Si la tela al pasar la uña y el dedo no queda bien, no queda plana, va a ser necesario que planchemos. Podemos meter el burro, la punta del burro aquí, y con nuestra plancha hacer que quede fijo, ¿sale? Por un lado, por el otro, después de haber cosido las pestañas de triangulitos, y posteriormente cerramos con la puntada de zigzag.